Usted ya ha sido sancionado por violencia política de género por el Tribunal Electoral. Se le ha visto públicamente hacer declaraciones que pueden ser entendidas como violencia política y que... Ponme algunos ejemplos. El de Adriana Dávila en particular, el Tribunal Electoral ya se pronunció. Es lo que dijiste, ponme algunos ejemplos. Porque el Tribunal Electoral ya se pronunció. Sí, por eso. Entonces, mi pregunta es... A ver, nomás un momento, no es un debate, pero quiero que precises. Porque bueno, déjame preguntarle. No, sí, por esto, nomás en la pregunta estás diciendo que hay más casos. Entonces yo te pido que también hables de esos casos, para que todo el mundo... Yo me refiero a las pruebas y a lo que ya está dicho por el Tribunal Electoral. Entonces, usted dice que hay que... un caso. Todos sabemos que Gerardo Fernández Noroña es un hombre de armas tomar, y más cuando se trata de defender su integridad y la integridad del movimiento de la 4T. Y en esta ocasión te presento un video en donde el senador se presentó en el ITAM y hubo una sección de preguntas y respuestas, donde uno de los estudiantes se puso como loco, se alteró, andaba también de irrespetuoso con el presidente de la Cámara de Senadores. Lo que no se esperaba a este soberbio estudiante es que Noroña, como siempre, iba bien preparado, iba bien documentado y terminó poniéndolo en su lugar. Vayamos a verlo, pero antes te recuerdo que dejes tu me gusta, un comentario y por supuesto suscríbete a México Relativo. Me encanta que diga que ahora hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, que reconozcan su autoridad. Mi pregunta es, usted ya ha sido sancionado por violencia política de género por el Tribunal Electoral, en particular Adriana Dávila, y en varias ocasiones se le ha visto públicamente hacer declaraciones que pueden ser entendidas como violencia política y que... Ponme algunos ejemplos. El de Adriana Dávila en particular, el Tribunal Electoral ya se pronunció. Lo que dijiste, ponme algunos ejemplos. Porque el Tribunal Electoral ya se pronunció. Sí, por entonces, mi pregunta es... A ver, nomás un momento, no es un debate, pero quiero que precises. Porque bueno, déjame preguntarle. No, sí, por esto, nomás en la pregunta estás diciendo que hay más casos. Entonces yo te pido que también hables de esos casos, para que todo el mundo... Yo me refiero a las pruebas y a lo que ya está dicho por el Tribunal Electoral. Usted dice que hay que... un caso. Pero hay un caso, ¿o no? ¿O es falso? No, por eso, yo estoy diciendo... Le estoy mintiendo. Hay un caso. Bueno, ya está. Entonces, ¿le hacemos caso al Tribunal Electoral o no? Bien. Nada más es la pregunta. ¿Dónde están las sanciones reales para usted? Muy bien. Si hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, esa es mi pregunta. Bien. Y segunda pregunta, ustedes cuando aprobaron la reforma judicial y la reforma a la supremacía constitucional, en los transitorios establecieron que la ley se debe interpretar a su literalidad. Una responsabilidad del Senado, según la reforma judicial, era el 12 de febrero enviar las listas con los nombres de las y los candidatos para esta elección. Sin embargo, ustedes enviaron esta lista al INE con errores graves. Por ejemplo, no incluyeron a bastantes personas que se habían registrado. Otras personas... Nada más, de verdad... Mira, así de sencillo. No. Las tres ministras no estaban, ¿no? Ya de ahí ya podemos ver que es bastante grave el error. Muy bien. Pero no solo eso, también, por ejemplo, consejeros de la Judicatura que expresamente renunciaron, aparecían ahí en las listas también. Entonces, ustedes dijeron que iban a enmendar su error y iban a enviar la lista de nuevo al INE, pero si le hacemos caso a los transitorios que ustedes mismos aprobaron, la Constitución es clara y expresa en que ustedes la tienen que interpretar a su literalidad. Entonces ya no vale que ustedes manden otra lista. La lista va como la mandaron, el 12 de febrero. Entonces, ¿le hacemos caso a la ley cuando les conviene o cómo está? Esa es mi pregunta. Adelante. Bueno, creo que yo soy el policía bueno. Cuando habla de la cuarta transformación, lo que yo he notado en muchos legisladores y miembros de la cuarta transformación es que es un concepto un tanto abstracto como las individualidades de los partidos de la cuarta transformación. Entonces, mi pregunta es como, cuando habla de ese término en específico desde su perspectiva de Gerardo Fernández Noroña, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Cuál considera usted que son sus pilares de la cuarta transformación? Y también como si pudiera un poco explicar por qué hay como ciertas discrepancias en ese concepto. Muy bien, entonces esas tres preguntas, Isaac, Diego y Alberto. Sí, no es, bueno, está bien, no que abunda nada. Fíjense, empezaría por la segunda, porque es el tema que presentamos. Ahorita hablaré de lo de la reforma electoral. Yo lo interrumpí, no por descortesía,
sino porque se tiene que ser muy serio. O sea, ya podría trabajar en Televisa. Están mandado a hacer. Hay muchos casos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? El día que entregamos el listado, no te gusta, pero es la verdad. El día que entregamos el listado, la prensa, es que hay muchísimos errores. ¿Cuántos en serio? Díganme cuántos. No, es que son muchísimos. ¿Cuáles? Dime uno. No, es que hay 300 impugnaciones en el tribunal electoral. 1.000.000 que hubiese. El que yo me sienta agraviado no quiere decir que tenga razón en el tema. Entonces, cuando él hace una aseveración gravísima, de una irresponsabilidad impresionante. Hay muchos casos de violencia política de género en su contra. En uno fue sancionado. Primero, en el que fui sancionado ilegalmente. Vamos, ahora sí es ilegal. Bueno, voy a demostrar por qué es ilegal. Formalmente es inatacable su sentencia. Legalmente era una infamia. Porque el incidente se dio en noviembre, no me acuerdo de qué año, 2019 quizás, 2018, y en marzo de 2019 se aprobó la ley sobre violencia política de género. Y la Constitución dice muy claramente que no se puede aplicar de manera retroactiva una legislación en detrimento de una persona. Ahorita hablarás, no, los gestos así no valen, lo que vale son los argumentos. Los argumentos. Entonces, no aplicaba la legislación. Yo le hablé a Lorenzo Córdoba, le dije, oye, que hay una acusación en mi contra, que cual que se va a resolver mañana, lo habían filtrado a la prensa. No, claro que no. Y lo malo, oye, sí. Oye, pues yo nunca recibí la notificación para poder hacerme alegato. Es pública la sesión. Fue pública la sesión. La nota de prensa fue que yo no llevaba el cubrebocas. Toda la nota de prensa de la discusión de un debate muy duro que yo di, donde yo dije, ¿dónde está la violencia política de género entre pares? Así como soy yo, de coloquial, de una mujer, la entonces diputada Dávila, que está señalada de vínculos con gente de trata de personas. Sí, claro. Y yo le señalé y dije que me dieran elementos con mi lenguaje coloquial. Y dijeron que era violencia política de género. Y se puede aceptar que sea violencia política de género, pero esa ley no aplicaba en ese momento. Y yo fui a hacer toda la argumentación y planteé y di los elementos y los datos y todo, y me sancionaron. ¿Cuál fue la sanción? Porque no podían suspenderme los derechos. Para que tú no pierdas tus derechos político-electorales, tiene que ser una sanción judicial firme, no una sanción administrativa. Y el INE me condenó a una disculpa pública, a hacer 3 tipos, de los cuales eran malos excepto uno, y creo que nada más. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer una disculpa pública de una violencia política de género que yo no cometí? Yo no hice lo que la diputada. No hay tal violencia política de género, porque además yo comentaba que cuando se dio pasó ese incidente, la siguiente sesión de la Cámara de Diputados, había la comparecencia de un secretario de Estado. Y entonces las compañeras de Acción Nacional y las compañeras en general dijeron, vamos a debatir el tema. Yo dije, lo debatimos. Porque además yo ni siquiera dije nombre alguno. Fíjense qué fuerte. Yo dije que había una legisladora que estaba señalada de vínculos con los grupos de trata de personas. Eso fue lo que dije. Con lenguaje mexicano. Pero eso fue lo que dije. Yo dije, si yo no señalé a nadie, a confesión de parte, relevo de pruebas. Dije, ¿lo quieren debatir en el pleno? Lo debatimos. Y me convencieron que no, que porque la comparecencia, que no sé qué. Y la diputada, allí en una reunión muy corta, no, es que a mí me está haciendo mucho daño el señalamiento. Oye, yo no tengo pruebas, yo pedí que hubiera pruebas, porque a mí no me consta esa acusación.
No tengo ningún empacho en contigo dar una conferencia en Tlaxcala diciendo que efectivamente yo pedí pruebas y que no, yo no conozco ninguno, porque no tengo ningún interés en que tengas un problema personal, ya no digo político. Fíjense hasta dónde llegué. Acto seguido, la mujer, ahí mismo en una rueda de prensa pública, que fue como una disculpa, aunque yo no tenía nada de que disculparme. De ahí se arrancó a todo el proceso que hizo. Y el INE fue tan miserable que me sancionó con una ley que no aplicaba. Y luego el Tribunal Electoral, yo dije, pues me va, ilusamente, dije, lo va a revocar. No tuve derecho a audiencia, me están aplicando la ley de manera retroactiva, tatatín, tatatán. Ándale, que ratifica la sentencia. Que estuve a punto de quedarme fuera de la actividad política porque yo no quería hacer la disculpa pública, porque yo no cometí la violencia política de género. Fue un momento durísimo en mi carrera política. Durísimo. Sentía yo una profunda injusticia y sabía que si no pedía la disculpa pública, me chupaba la bruja. Se acababa mi actividad política. Sin ninguna sanción. Juzgado. Era el Tribunal Electoral del Poder de la Federación aplicándole todo el marco legal. Y es la última instancia. Ahí está mi disculpa pública, como la hice. Y la mujer no se quedó conforme y todavía fue al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que pedía que me sancionara. Ya estaba. Y ahí me injurió. Yo le dije, oye, yo te podría acusar de violencia política de género en este momento. ¿Cómo puede ser que en una sesión de esta naturaleza tú estés injuriándome? Cuando yo ya hice todo lo que me plantearon las autoridades electorales. Entonces, sí ha sido un elemento que han buscado utilizar para descalificar. Por eso reaccioné con mucha firmeza a plantear cuáles casos, cuántos, dónde, quiénes, porque solamente es. Y consta en mi carrera política que siempre he sido solidario con las mujeres, comprometido con condiciones de igualdad. Sobre las otras preguntas, perdón que me haya tenido que extender tanto, pero era obligado. Era obligado. Sobre la segunda parte que tiene que ver con el proceso judicial, se falta la verdad, se repite lo que los medios han dicho. Nosotros entregamos los listados completos. Puede mostrar el caso de las 3 ministras de la Corte, que por supuesto que se entregaron. Se entregaron los listados, de ese era el anexo 6, creo. Los listados se entregaron en tiempo el 12 de febrero. Los medios reprodujeron falsamente, que nosotros no habíamos cumplido con esa información. Le entregamos todos los anexos, son creo que como 10 anexos. Con los que tenían pase directo, los que entraron ejecutivo, legislativo, todo se entregó. Efectivamente, si no se hubiera entregado, que es lo que los medios pretendían crear esa condición, que quedaran fuera las 3 ministras diciendo que nosotros habíamos omitido, que lo habíamos presentado después de tiempo y que por lo tanto ya no tenían derecho a participar. Sobre el tema de la reforma electoral la mandará la compañera presidenta hasta septiembre, por razones evidentes. Primero debe salir el proceso electoral del 1 de junio. Y ahí nosotros, fíjense cómo también hay una contradicción. Es que la aplanadora que son es simpático, que cuando el PRI y el PAN tenían una mayoría artificial en la Cámara, no se les había dado el electorado, votos con la gente. Sean es la mayoría, tiene derecho a decidir, inclusive en contra del pueblo, sin haberse comprometido con la gente a hacer lo que hacían, subir el IVA, subir todo, o sea, eso de rematar el patrimonio nacional, eso no estaba nunca, estuvo en los compromisos de campaña. Si lo hubieran dicho, no los hubieran elegido nunca. Nosotros todo lo que hemos dicho es lo que estamos haciendo. Y tan no somos una aplanadora, y sí somos un movimiento muy plural que acaba de quedar en evidencia un ejemplo. La compañera presidenta mandó una iniciativa de reforma para la figura del nepotismo, darle la caracterización que tú no debes dejar como candidato a un familiar tuyo, una gente cercana, para sucederte en el cargo, y no se pudo hacer que fuera en 2027, se fue en 2030, porque no somos una estructura monolítica, somos un movimiento muy diverso, de
intereses muy diversos con el objetivo fundamental coincidiendo, pero tenemos esa situación. Vamos a hacerle caso a la oposición porque la pluralidad pues depende. Si la oposición está coincidiendo en cosas del interés general del pueblo, vamos a coincidir. Si la oposición sigue en el planteamiento que ha hecho hasta ahora, pues no vamos a coincidir. Finalmente, yo no creo que haya un concepto abstracto de la 4T. Se ha manifestado, lo planteó originalmente el compañero presidente López Obrador, como el humanismo mexicano, que es un planteamiento que tiene preceptos que pueden parecerles eslogan, pero no lo son, lo de por el bien de todos, primero los pobres, la generación de oportunidades, de condiciones de desarrollo para todos. O sea, no es un asunto de interpretación personal, sino hay una serie de criterios generales en ese sentido. Otro bloque de preguntas. ¿Esas tareas en la regular? ¿Lo pasa luego? Hola, mi pregunta va en torno a, durante las décadas y décadas siendo un político de evidentemente izquierda, ¿no? Una izquierda más dura que los demás de tu partido. Dicho eso, antes la izquierda se oponía fuertemente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos porque pues es un tratado dispar e injusto que la verdad es que le dio una madre al campo mexicano. Dicho eso, si dependiera de ti, ahora que se va a renegociar, ¿lo renegociarías o de plano te saldrías de él? Si dependiera de ti, particularmente ante un Estados Unidos fascista. María. Pero Carmen. Hola, bueno, yo tengo un poco de curiosidad acerca de cómo van a ser las campañas de los candidatos, ya que en la reforma dice, bueno, que no pueden tener financiamiento y me parece que el tiempo que tienen los medios de comunicación es muy poco. Sí. Y bueno, a mí me da curiosidad cómo, bueno, la eficiencia de esas campañas, dado que son tantos candidatos. ¿Cómo se va a hacer para que las personas lo conozcan y puedan emitir un voto informado? Allá atrás. Mi compañero. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Buenas tardes, senador Fernández Noroña. Mi nombre es Renata García. Muchas gracias por la oportunidad de exponer mi pregunta. Bueno, la escribí para no perderme, pero me pongo un poco nerviosa. En esta lucha permanente que vive nuestro país por erradicar la corrupción y después del largo y arduo trabajo realizado en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar décadas de atraso económico y principalmente la toma de decisiones de gobiernos priistas y panistas basados en intereses políticos, ¿considera usted que es una solución adecuada la de respaldar la propuesta del Partido Verde para prohibir el nepotismo en 2030? Porque tenemos entendido que Morena la propuso para el 2027 y el Verde solicitó que se trasladara hacia el 2030. Muchas gracias. Empiezo por esta última. Fíjense, nosotros, efectivamente, la compañía presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa. Nepotismo la gente lo considera con mucha laxitud. Ustedes han visto que la oposición, por ejemplo, dice, es que los padres